Revisemos entonces los comentarios reales de los incas. Son dos partes. La primera parte publicada en 1609. Esta primera parte titula Los comentarios reales. Los comentarios reales. La segunda parte, publicada poco después de la muerte del autor, que muere en abril de 1616, es la segunda parte, titula Historia General del Perú. Si queremos acercarnos a esta obra, debemos decir en primer lugar que los comentarios reales, la primera parte, tiene un carácter enciclopédico, es decir, trata diversos temas empleando como, digamos, orden para la exposición de los temas, pues, habla de la geografía, flora, fauna, costumbres, anécdotas, etcétera, sobre el antiguo Perú. La pauta va a ser la sucesión de los incas. Inca Garcilaso hace una desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac y la lucha entre Atahualpa y Huáscar, trata una sucesión de los incas y en cada capítulo, a partir de lo que hicieron los incas, las leyes que dictaban, sus características, sus guerras, su manera de ser, su personalidad incluso, él va tratando también diversos temas, acomodándolos según ese orden. Entonces tenemos en esta primera parte de los comentarios reales una revisión del pasado prehispánico hasta la llegada de los españoles. Un pasado prehispánico hasta la llegada de los españoles. En cambio, en la segunda parte encontramos la conquista y las guerras civiles. Las guerras civiles de los conquistadores. En la primera parte, el Inca Garcilaso menciona que mucha de la información con la que él cuenta la conoce porque sus tíos, los familiares de su madre, se la refirieron cuando él era pequeño. Asimismo, afirma que él domina el quechua, porque, y lo voy a citar, abro comillas, lo mamé de los pechos de mi madre, cierro comillas. Es decir, él asume que su conocimiento del quechua es excelente, ya que su madre era quechua hablante, le transmitió la capacidad en la leche materna y que desde muy pequeño él hablaba quechua. Muchos estudiosos opinan que probablemente es verdad que el Inca Garcilaso de niño hablaba quechua, sería totalmente normal, pero que probablemente en su vejez su quechua hubiera disminuido mucho en su calidad y que su dominio, porque sí lo demuestra, del quechua sería más libresco, es decir, amigo de los jesuitas, que eran los mejores lingüistas del quechua, accedía a sus bibliotecas y que más que todo trataba de ufanarse, de mostrar una capacidad, porque un afán polémico del Inca Garcilaso en esta primera parte también es corregir mucho a otros cronistas. Tal cronista no domina el quechua, tal cronista no supo interpretar y se asume como el mejor cronista que debe corregir a los demás. Obviamente todo esto lo hace para tener una opinión favorable del público. También él nos muestra una versión del incanato muy idealizada, un incanato utópico que ha influido poderosamente en la visión europea después de que se publica, porque esto se publica y tiene muchas ediciones, es muy leído. Hoy en día en Europa todavía piensan que los incas eran personas muy buenas, un gobierno justo. Ya por la historia que hemos investigado, los historiadores peruanos nos han demostrado que los incas fueron como cualquier otra cultura conquistadora, muy crueles, desalmados e interesados, como cualquiera, como los romanos, por ejemplo, tuvieron estas características, igual los incas. Pero claro, la versión del Inca Garcilaso todavía predomina mucho. La versión de Huamán Poma, que es distinta, no se conoció hasta el siglo XX, ¿no? Entonces tenemos ahí una predominancia del Inca Garcilaso y su influencia. En esta primera parte, por tanto, él trata de enaltecer su origen materno. En la segunda parte, como hemos visto, la conquista es estudiada desde un enlace. ¿Cuál es el enlace? La guerra entre Atahualpa y Huáscar, guerra fratricida que dio inicio a la debacle del Tahuantinsuyo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Así le entendieron los españoles que al mando de Francisco Pizarro vencieron a los incas luego de guerras fratricidas entre indios contra indios, donde los españoles aprovecharon la situación y lograron obtener el poder finalmente. Esta situación
desde los baños de sangre que se daban en las batallas contra Huáscar, cuando los generales atahualpistas, sobre todo Quisquís, el famoso general Quisquís, logra derrotar a Huáscar en Cusco y lo toma prisionero, aniquila gran parte de su panaca, un baño de sangre de todo el Cusco. A partir de ese momento empieza Historia General del Perú, enlazando de los baños de sangre del Atahualpa contra Huáscar al baño de sangre de los conquistadores en sus luchas internas. Esto es, digamos, lo que nos presenta el Inca Garcilaso en Historia General del Perú. En esta crónica, él trata de enaltecer a su padre, que estuvo pues, en las guerras civiles, apoyando a su amigo Gonzalo Pizarro. Sin embargo, el papá de Garcilaso se pasó al bando del rey a última hora, apoyando al pacificador Lagasca. Sin embargo, los cronistas habían detectado que, aparte de haberse pasado al bando del rey, el papá del Inca Garcilaso, es decir, el capitán Garcilaso, había en su momento apoyado, ya como amigo, a Gonzalo Pizarro, le había prestado su caballo en un momento de dificultad y lo consideraba una traición. Entonces el Inca Garcilaso trata de demostrar que en esta situación tan compleja de intereses, durante la época de las guerras civiles, su padre no fue un traidor, fue un hombre noble que siempre actuó con la mayor pureza posible de un castellano. Y él trata de demostrar eso, es decir, trata de limpiar el nombre de su padre en esta parte. En esta segunda parte también es muy interesante el hecho de que hay autobiografismo. El Inca Garcilaso, es decir, el pequeño Gómez Suárez de Figueroa, fue testigo de muchos de los hechos que cuenta. Por ejemplo, cuando Gonzalo Pizarro, triunfador, se pasea en la plaza del Cusco junto a Francisco de Carvajal, él era un niño y lo veía a Gonzalo Pizarro como un héroe. También cuando el famoso Inca Sayri Tupac se entregó el Inca de Vilcabamba a los españoles y llegó a Cusco a visitar, Inca Garcilaso, un adolescente en ese entonces, va a saludarlo y le da los respetos de su madre, que era su familia. Sayri Tupac lo conoció y conversó con él. Ese fue un momento muy emocionante para él, conocer a un Inca de verdad, en persona, que era familiar suyo, todavía un Inca de Vilcabamba. Entonces encontramos una diferencia con la primera parte, donde él trabaja con archivos, testimonios. Aquí trabaja incluso con su propia memoria. Bien, vamos a avanzar ahora con el teatro quechua colonial y revisar Ollantay. A partir de la comparación que hemos hecho entre la crónica del Inca Garcilaso de la Vega y la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala, podemos concluir que las crónicas, en general todas, escritas por españoles y indios mestizos, todas las crónicas tienen una característica también en común, que aparte de querer dar cuenta de los hechos, narrar los acontecimientos, los descubrimientos, descripción de las culturas, también es un tipo de texto que no sirve como historia en sí, ya que carece de la objetividad, el sentido crítico de la historia, pero sí sirve de fuente a la historia, ya que la historia toma varias crónicas y trata de evaluar lo que dicen en común todas, o la mayoría, para lograr determinar hechos que sí podrían ser reales, ciertos. Por lo tanto, la crónica no sería un texto histórico, sería un texto de intención histórica. Esta intención se ve, sin embargo, disminuida por la subjetividad de los cronistas. Digamos que son parciales a algún bando, con intereses propios para obtener algún tipo de merced, el rey de España, por ejemplo, y eso hace que su versión siempre sea muy parcializada, muy sesgada de los hechos. Tanto el Inca Garcilaso como Felipe Guamán Poma de Ayala o el príncipe de los cronistas castellanos que fue Pedro Cieza de León, todos ellos demuestran de alguna u otra manera, de una mayor o menor medida, esta característica de la subjetividad.